Metzorah. Damos gracias a Hashem. Entonces, Metzorah significa el que tiene lepra. El que tiene lepra. ¿Sí? Eso es Metzorah. Y la lepra específicamente tiene que ver con algunas cuestiones que lo explicamos la semana pasada. Todos aquellos que quieran saber algo más de esto pueden ir exactamente, pueden ir al video de la semana pasada, ya está en YouTube, lo pueden buscar. Ahora bien, Levítico 14, versículo 1 al capítulo 15, versículo 33. Ahí está la parashá de hoy, Metzorah. ¿Sí? Casi toda la parashá, tanto Tazria y la parashá Metzorah, la mayoría de las dos parashá, ¿sí?, se relacionan con las intricadas leyes de Zarat. Las leyes de Zarat son las leyes de la lepra, lo que vimos la semana pasada. Bien, pregunta, ¿qué significaba Zarat? Se me pasó. ¿Qué significa? La palabra Zarat significa cerrar. Cuando estamos cerrados, ¿sí?, a la luz del Creador, a la luz del Creador. Esta enfermedad afecta a las personas como consecuencia de haber hablado Lashon Hara. Esa es la causa de esta enfermedad. Lashon Hara. ¿Qué es Lashon Hara? Bien. Bien. Sí. Y Lashon Hara se encierra tres clases, obviamente, de maldiciones. Ahora vamos a ver. Tres clases de maldiciones, porque simplemente uno dice hablar mal, simplemente no solamente hablar mal, es hablar mal de una persona, pero también obviamente tiene que ver con otras cuestiones. Entonces, ahora vamos a poder entender un poco más de ello. En la parashá Kititze, por ejemplo, en la parashá Kititze, ¿sí?, se alude a esto, a esta enfermedad, ¿sí?, se alude a esta enfermedad donde la Torá nos previene que seamos cuidadosos en relación a las leyes de Zarat. Debemos ser cuidadosos a las leyes que hay, obviamente, con relación a la enfermedad Zarat. E inmediatamente después de eso, que alude la Torá, inmediatamente después, ¿sí?, recuerda el castigo de Miriam en el desierto. ¿Quién era Miriam? Así es, por haber hablado Lashon Hara. ¿Me entienden? Por haber hablado Lashon Hara sobre su hermano Moshe. ¿Sí? Ahora bien, Miriam fue afectada con Zarat, con la enfermedad, y se vio forzada a dejar el campamento por 7 días. Pregunto, ¿Moisés se enojó? No, claro está, no se enojó. Y pregunta, ¿cuál fue la causa de la enfermedad de Miriam? Lashon Hara. ¿Pero de qué manera? Porque hay algo que revela Moshe en cuanto él ora, cuando él ora por Miriam. La verdad, ¿sí?, es que Miriam no pecó, no hubo pecado en sí. Uno dice, ¿cómo no hubo pecado si habló Lashon Hara? Sus intenciones al hablar sobre su hermano Moshe eran completamente bien intencionadas, no eran malintencionadas. Sin ninguna malicia tiene que ver, sin ninguna malicia. Su enfermedad no fue un castigo. La enfermedad que le atacó a ella no fue un castigo, sino que el resultado inevitable y natural de la Lashon Hara, de hablar mal simplemente, no lo hizo con malicia. O sea que entonces acá tenemos, obviamente, ya tenemos una Lashon Hara, tenemos dos cosas que aluden a lo que es la Lashon Hara. Primeramente, hablar con malicia, y segundamente, hablar simplemente habladuría, la Lashon Hara. Una es con malicia y una es sin intención. Tanto una como la otra desatan la enfermedad de la Lashon Hara. Por cuanto ella no pecó, Moshe rezó de esta manera. ¿Cómo rezó Moshe? Porque en el rezo de Moshe debemos entender que ahí se nota específicamente que ella no pecó, porque Moshe no rezó para que fuera perdonada. No dijo Moshe, Señor, obviamente yo la perdono porque me hirió con mala intención. Moshe rezó para que ella simplemente fuera curada, por simplemente hablar la Lashon Hara. O sea, una cosa es hablar con malicia
Y esto es muy importante entenderlo, porque el destacar si es con mala intención o no, aunque el efecto de la enfermedad, ¿sí? De la lashon hara, mejor dicho, el efecto de la lashon hara es inevitable, ¿sí? Incluso cuando se dice de forma no intencional o sin malicia, es devastador. Uno puede hablar lashon hara, lengua engañera, lengua mentirosa, ¿sí? Uno puede hablar lashon hara sin mala intención, simplemente hablando algo de la persona. Bueno, esta persona, mi hermano, está así, pero no lo hace sin mala intención, está declarando, pero esa declaración es negativa sobre la vida de la persona. No es con mala intención, pero es negativa. Inclusive, esa forma de hablar también desata la enfermedad, desata consecuencias devastadoras sobre nuestras vidas, a tal punto que somos afectados por la salat, ¿sí? Ahora, otra cosa es hablar con intención negativa, con mala intención, es diferente, pero igualmente tanto una como la otra desatan, ¿sí? Desatan consecuencias trágicas en la vida de una persona. O sea que existen dos tipos entonces de lashon hara, una con malicia y otra sin malicia, pero al fin y al cabo las dos son lashon hara. Esto se relaciona, una con malicia y otra sin malicia, se relaciona con lo público y con lo privado. Tiene relación con lo público y con lo privado. Por ende, existían dos aspectos diferentes del Santo Templo que expiaban por lashon hara. Uno era el incienso y el otro era el meil. El meil eran las prendas del Kohen Gadol, ¿sí? De la cual colgaban los adornos y las campanitas y las granadas. Esas prendas que hacían ruido. Esa prenda expiaba, ¿sí? por el pecado de lashon hara. Y el incienso también expiaba, pero una expiaba en lo público y otra expiaba en lo privado. ¿Qué significa esto? Esta expiaba por la lashon hara, por la lashon hara hablada públicamente. ¿Cuál era? El meil, las ropas sacerdotales. Expiaban por la lashon hara hablada públicamente. Pero el incienso expiaba, obviamente, la lashon hara en lo oculto. Y cuando hablamos de lo oculto, estamos hablando de lo oculto de la persona que habla la lashon hara. De acuerdo a este entendimiento, el lashon hara público se refiere al daño hecho a la persona sobre la que se habló. O sea que el lashon hara público es cuando yo hablo mal de una persona. Yo estoy dañando su propiedad, la propiedad intelectual de la persona. Y eso tiene un precio muy caro. La lashon hara oculta, que es diferente, se refiere al daño espiritual que se hace la misma persona que habla lashon hara. O sea, eso significa la destrucción de su alma. Aquel que habla lashon hara, ¿sí? Sin mala intención, destruye su alma. Aquel que habla lashon hara también destruye su alma. Pero de alguna manera, ¿sí? El daño oculto se lo hace la persona misma que habla lashon hara, en su alma, en su neshama. Hay un daño oculto. ¿Por qué en su alma? Los sabios nos enseñan lo siguiente, que aquel que habla lashon hara se le es quitado la Torah y los mitzvot que tienen encima. Todo aquel que haya adquirido Torah y mitzvot, enseñanza de Torah y mandamientos, o sea, los méritos de haber estudiado Torah toda tu vida y los méritos de haber guardado los mandamientos te son quitados y son traspasados a la persona a la cual vos hablaste mal, de la cual vos hablaste mal. O sea que no tenés méritos para entrar al reino venidero, no hay mérito cuando hablamos lashon hara, porque los méritos que a nosotros nos llevan a entrar al reino venidero, al reino mesiánico, ¿sí? Se nos son quitados cuando hablamos lashon hara. Ahora, son devueltos a nosotros cuando nosotros hacemos teshuvá, arrepentimiento, pero la teshuvá tiene que ser genuina,
tiene que ser desde un corazón arrepentido. Los recuperamos haciendo teshuvá. La persona que no hace teshuvá, que no se arrepiente, que no repara el daño, esa persona obviamente no se le puede regresar, ¿sí? No se le puede regresar los méritos por la Torá y por los mismos. Es como cuando una persona que vive solo hace una transgresión, lleva, infringe la ley en este mundo y es llevada presa. O sea, la privan de su libertad. ¿Qué pasa con sus bienes? Sus bienes son secuestrados, sus bienes son capturados hasta que realmente, supuestamente, hasta que salga. ¿Sí? Bueno, eso es lo mismo, hasta que pague. Este es el mismo criterio. Pero nada más que es mucho peor, porque uno sale de la cárcel y se le es quitado. ¿Sí? Pero aquel que hace la Yom Hará pierde los méritos para entrar al reino mesiánico. Entonces, obviamente, corremos riesgo tremendo de creer específicamente que estamos alineados, obviamente, dentro de la enseñanza, pero hablamos mal. Y realmente que fue sin intención, Señor, no importa. Pero los méritos se te fueron quitados y estás causando la destrucción de tu alma. O sea que al hablar la Yom Hará se manifiesta el Zaharat en nuestras vidas. ¿Sí? Esto es una destrucción espiritual que se manifiesta físicamente luego. Porque hablamos del Zaharat que comienza en las klipot, comienza en las cáscaras de impureza, ¿sí? En nuestras acciones. Y comienza en aquella persona que no tiene conciencia de Torah. Y tal vez no tiene conciencia de Torah y hace cosas que no debe hacer. Y realmente, específicamente, ahí es donde la persona va creando cáscaras de impureza, en donde específicamente las enfermedades comienzan, obviamente, a aparecer en las cáscaras de impureza. Si la persona no hace la Yom Hará, enseñamos que entonces, obviamente, se pasa al Sitra Hará, se pasa, obviamente, dentro, ¿sí? Obviamente, realmente a la mala comienza a generar una mala intención en la persona. La mala intención comienza a hacer daño dentro de él y entonces ejecuta la enfermedad que estaban fuera. Las cáscaras de impureza se ejecutan adentro. Puede ser zarat, como puede ser lepra, como puede ser cáncer, como puede ser cualquier tipo de enfermedad. Y si la persona específicamente no hace teshuvá, ¿qué pasa entonces? Entonces la enfermedad pasa al exterior, pasa a modo público, en donde específicamente se ve que la persona está totalmente en rebeldía. Ya es el grado de Hitzonim. Los grados de Hitzonim son aquellas personas que ya están en rebeldía, que revelan la mala intención que está dentro de ellos, la enfermedad que hay dentro de ellos, ¿sí? La revelan con sus actos directamente ya, a modo de Hitzonim. Los Hitzonim eran aquellos que estaban fuera del campamento, los que estaban fuera del pueblo. Los Hitzonim son un grado de impureza, ¿sí? en donde claramente se los quita fuera del campamento y no son parte del diseño del Señor. Los Hitzonim, para ir un poco mejor, llevan las fuerzas del mal. Son esas personas que manejan la fuerza del mal, creyendo que hacen el bien, pero están sumergidas en su ego, a tal punto que no miran cuestiones porque ya están ciegas, porque no han sabido detener el mal que ha comenzado a operar en ellos. Se han cegado y entonces revelan su mala intención. Y por ende terminan, obviamente, siendo despojados del pueblo, creyendo aún que están bajo la cobertura del Altísimo, pero es una total y absurda mentira, porque específicamente están ciegos por esa enfermedad, a tal punto que de alguna u otra manera genera la muerte espiritual y luego, obviamente, la muerte natural. Porque si no corrigen su camino y no reparan el daño, entonces tendrán no parte, obviamente, tendrán que dar cuenta delante del tribunal de faltas, allá arriba. Y les puedo asegurar que eso es bastante complicado. No será enviado
al descanso del Señor, sino que será enviado al fuego eterno. Cuando hablamos del fuego eterno, no es algo que, el infierno, qué tremendo, cómo se quemarán. No, no. Es más simple que eso, pero es peor. Es volver a vivir esta vida. Pero con mayor, obviamente con una mayor consecuencia. Hasta el punto que entienda específicamente que en esta vida estamos simplemente para reparar el daño y entrar al reino mesiánico. O sea, tener en cuenta esas cosas. Pero eso es un tema que vamos a hablarlo cuando hablemos de redención. Pero tenemos mucho que hablar en ese contexto. Hay mucha tela que cortar. Lo que distingue al hombre de todas las otras criaturas es la capacidad de hablar, por ejemplo. Y en la Lashon Hara específicamente, ¿sí? se da a través del habla. Ahora, somos iguales a cualquier otra criatura, a cualquier otro animal, si no tuviéramos el habla. Pero gracias a Hashem, que nos dio el habla, la facultad de hablar, ¿sí? Que es una facultad muy elevada, es la facultad de hablar que nos permite a nosotros cumplir con el propósito aquí en el universo. Aquí en el universo. Es por eso que se nos dio la facultad de hablar. Y la palabra nos habla específicamente que estamos para dar vida y no dar muerte. Para dar vida con esto y no dar muerte. Tenemos que hablar vida y no tenemos que hablar muerte. A través del habla, el hombre se apega a su creador. Está establecido, ¿sí? Que el hombre se apegue al creador en sus rezos, en la declaración, en los cánticos, ¿sí? En todo lo que decimos hacia el creador, en toda la alabanza que generamos, ¿sí? A través del habla, el hombre cristaliza sus pensamientos. Y esto, a su vez, lleva a la acción, tal como dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 14. Y cito: porque esta misvá, porque este mandamiento está cerca de ti en tu boca y en tu corazón para que la hagas. ¿Qué significa? Que a través de la boca cristalizamos los pensamientos. Lo que yo pienso, lo que yo genero como pensamiento y lo deseo fervientemente, entonces lo puedo llevar específicamente, ¿sí? Al hecho de crearlo, manifestarlo. Tal es así que una persona realmente en estas categorías, en estas direcciones, ¿sí? La persona finalmente puede unir la parte natural con la parte espiritual. El habla, el que le permite al hombre comunicarse con otros para unirse en el servicio a Hashem, es una facultad muy elevada. Y no es imposible, o mejor dicho, obviamente está prohibido hablar la Lashon Hara. Es algo que no se debe hablar, pero claro, hay veces que nos olvidamos. Lo importante es entender que en el día, obviamente, al fin del día, podamos hacer teshuvá por la Lashon Hara que ha salido de nuestra boca. Sin intención tal vez, pero que ha salido de nuestra boca. ¿Me entiende? Cuando el hombre utiliza el poder único del habla para unir al mundo a través del servicio a Dios, porque a través del servicio a Dios nosotros unimos al mundo con Hashem, ¿sí? El hombre realiza su potencial como la cúspide de la creación. Unir al hombre con Hashem es llevar nuestro potencial a la cúspide de la creación. Fuimos traídos simplemente para hacer un nexo con entre la tierra y el cielo, entre el cielo y la tierra. El nexo somos nosotros. ¿Se acuerdan? De la tierra a los cielos. Pues en los cielos será la reunión de los expatriados. La reunión de los expatriados será en medio de estas dos fronteras. El punto está en entender, como lo hablamos la vez pasada, ¿sí? Eclesiastés capítulo 12, versículo 6, ¿sí? Y el cordón de plata, ¿sí? Antes que el cordón de plata sea roto, se quiebre junto a la rueda de la creación. El cordón de plata, ¿sí? ¿Qué es el cordón de plata? El cordón de plata es el servicio a Hashem. El cordón de plata es el servicio. Atrio, lugar santo y lugar santísimo.
El atrio está definido por los metales en cuanto al bronce. El lugar santo estaba definido en cuanto a los metales por la plata. Y el lugar santísimo estaba definido por el metal conforme a lo que es el oro. Ahora, la plata tiene que ver con la redención. Porque el lugar santo, en el lugar santo es en donde, ¿sí?, administraban los levitas. Los levitas. Estaba la mesa del propiciatorio, los panes sin levadura. Estaba el candelabro de 7 velas, que representa los ruach de Dios. Y estaba el altar del incienso, que tenía que ver con las oraciones, con la adoración, con la exaltación, con la alabanza. Todo ese servicio, ahí voy con vos, todo ese servicio, ¿sí?, representa el cordón de plata. O sea que el cordón de plata, ¿sí?, lo generamos nosotros, porque obviamente es el servicio, el cordón de plata que une a esta tierra con el cielo. Si el cordón de plata se quebrara, entonces no habría posibilidad de que la luz divina, la luz del Creador, venga a esta tierra. O sea, que ha sido bendecido con el habla, con la facultad más elevada, ¿sí?, para formar parte del cordón de plata, unir a la tierra con el cielo, y que la luz divina realmente entre a este lugar y las almas que están en este lugar sean bendecidas con la salvación, con la redención. Dígame, por favor. Eclesiastés 12:6. Sí. Antes que la cadena de plata se quiebre, se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a ayer. Así es. Está hablando de una finalidad, está hablando de un final de las cosas, antes de que el espíritu vuelva a Hashem, quien fue quien lo dio, y antes que el cuerpo vuelva a la tierra, porque de ella fue tomada, y antes que la Neyamá, ¿sí?, vaya a lugares, o sea, donde la Neyamá ya no tenga intención de ser en este lugar, ¿sí?, antes que todo eso pase. Entonces está hablando el predicador de algo muy importante, está hablando de una creación, está dando el secreto, como hablamos la vez pasada, está hablando de la revelación, ¿sí?, del diseño de la cábala. O sea que la cábala obviamente no es nada nuevo. La cábala tiene años y años. Está hablando de las sefirot. Está hablando específicamente de aquello que une esta tierra con el cielo. Eso es impresionante. Todo eso puede romperse a través de la Lashon Hara. Cuando hablamos con mala intención. Cuando hablamos con mala intención, nosotros dejamos de ser. Porque se nos quitan los méritos, ¿sí?, de las mitzvot y del estudio de Torah, o sea, del servicio pleno. Y nosotros somos apartados del pueblo. No tenemos parte con Hashem, porque si no estamos en medio del pueblo, no tenemos parte con Hashem. Estamos errantes y terminamos, tal vez, con suerte, terminarías como terminó Absalón, el hijo de David, el del rey David, aquel que dividió el reino. Porque por dividir el reino terminó enganchado con sus cabellos en una encina, debajo de una encina, obviamente, entre el cielo y la tierra, porque sus pies no tocaban la tierra, dice, o sea que quedó colgado y ahí murió. Ahí lo pasaron a valores. Obviamente, entre el cielo y la tierra, este tipo no tenía lugar donde morir. Murió en el medio. Es como que obviamente, es como que la Lashon Hara también divide, porque la Lashon Hara específicamente trae muerte. Ahora vamos a verlo. La palabra hebrea para lengua es Lashon, ¿sí? La palabra hebrea para lengua es Lashon y se relaciona con la palabra hebrea Losh. La palabra hebrea Losh obviamente es el proceso. Losh revela el proceso de mezclar lo sólido con lo líquido. Lo sólido con lo líquido. O sea, la lengua toma la esencia interna espiritual que hay dentro de una persona. Obviamente, ¿sí?, de la esencia interna de la Neshama
y la expresa en el mundo físico, mezclando así lo espiritual con lo físico. Vuelvo a repetir lo que hablamos siempre, Efesios capítulo 1, versículo 3. Fuiste bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestes, en el mundo espiritual. ¿Cómo hacemos para materializar las bendiciones? A través de la lengua. Cuando usted no tiene la yonjara, cuando la yonjara está en su boca, en su lengua, y no es erradicada, entonces nada de lo que usted quiere, de lo que usted desea, se podrá crear. Solamente cuando nosotros cuidamos nuestros labios es en donde nosotros podemos crear y dar vida a los sueños. Podemos crear y dar vida a los proyectos. Podemos crear y dar vida específicamente a aquello que hemos deseado. De alguna manera, porque eso que viene a nuestra mente y que hemos deseado y de alguna manera no lo alcanzamos, es el sueño de Dios. Pero al tener la yonjara en nuestros labios, al estar la yonjara en nuestros labios, es imposible poder traer el sueño de Dios en nuestras vidas. Entonces, por eso mismo, una de las razones es porque es por el cual específicamente, ¿sí?, no tenemos libertad financiera. Esa es una de las razones. El Talmud de Jerusalén dice lo siguiente, que hay 3 pecados por los cuales una persona es castigada en este mundo y en el mundo venidero. ¿Sí? Hay 3 razones. Primero, la inmoralidad. ¿Sí? Y la inmoralidad puede ser sexual, claro que sí, pero también la inmoralidad tiene que ver con otras cuestiones. Otra, como segunda, el asesinato. Y la palabra declara que cuando yo hablo mal de un hermano, es como si lo estuviera matando, lo estoy asesinando, porque no tiene nada, o sea, él no viene en contra mío. Si yo quiero matar a una persona sin que la persona me haya atacado, eso es asesinato. Eso no es, obviamente, matar, sino es asesinar. Mato a una persona cuando la persona realmente quiere quitarme la vida y yo me defiendo. Entonces eso es matar, y mato a otra persona. La maté yo primero, antes que él me mate a mí, obviamente eso es matar. Pero asesinar es diferente. Es cuando yo hablo con intención, cuando realmente la persona no me dio ni 5 de motivos como para que yo hable mal de él. ¿Me entienden? Es hablar sin entender, sin la capacidad de poder entender la Torá. Eso es asesinato. Por eso mismo que cuando nosotros hablamos mal es como si estuviéramos matando a nuestro hermano. Entonces a partir de ahí somos culpables de juicio. Entonces como segundo punto el asesinato. Pero como tercer punto específicamente la idolatría. Y la idolatría no tiene nada que ver. La idolatría no es que no tenga nada que ver, pero no se relaciona directamente con aquellas personas que también, obviamente, se conecta con otros ídolos. Sino que la idolatría también tiene que ver con el hecho de no erradicar la lashon hara, porque la idolatría tiene que ver con el hecho específicamente de saber y entender que estoy haciendo las cosas malas, pero sin embargo no quiero hacerlas, no quiero hacer teshuvá. Entonces, ¿qué pasa? Ese mal me está a mí dominando. Y entonces si yo no lo domino, ese es mi Dios, no es el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que me domina, sino que es el Dios específicamente que está dominándome a través de la lashon hara. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Sabiendo y entendiendo estas cosas, no le expulso. Esto es hametz. Esto que estamos hablando es hametz, es levadura. Es lo que nosotros debemos cortar en este tiempo específicamente, ¿sí?, para entrar en Pesaj. Porque en Pesaj quitamos la levadura. ¿Por qué comemos pan sin levadura? Comemos pan sin levadura específicamente porque obviamente debemos, más allá de que el pan no tuvo tiempo de leudar, eso significa lo siguiente: en esta vida tú no tienes tiempo, obviamente, de meterte con pecadores. No tienes tiempo de hablar la lashon hara. Te falta el tiempo específicamente para hacer el trabajo que Dios te dio en esta vida. Te falta el tiempo para llevar el propósito de Dios, obviamente, ¿sí? Y vas a estar ocupándote en hablar la lashon hara. Ni me preocupo por hablar la lashon hara. Sigo adelante con lo que con lo que Dios ha puesto en mi vida. Esto es algo impresionante. Porque el hecho de entender que ellos no tuvieron tiempo para leudar. El pan no tuvo tiempo para leudar. Yo lo comía con levadura, pero el pan no tuvo tiempo de leudado. Tuvieron que salir rápidamente. Este es el tema. Es que nosotros creemos que tenemos mucho tiempo en esta tierra, pero realmente no es así. No tenemos mucho tiempo.
Hoy, si te miras para atrás específicamente, vas a entender específicamente que tu vida, tus años han pasado rápidamente. Fue un fugaz momento. No te acuerdas específicamente de todo lo que viviste en tus 20, 30, 40, 50 años. Realmente fue un fugaz momento. O sea que no tuviste ni tiempo para pestañear. De hecho, es más, todavía seguimos hablando de la Yom Hará. Estoy dentro, Estoy dentro. Porque todavía seguimos hablando de la Yom Hará sin intención. Pero la hablamos. Y eso es lo incorrecto. Que mientras que no erradiquemos en la Yom Hará, obviamente, ¿sí? Vamos a tener problemas. Y no, la redención, tal vez, la redención económica, financiera, o como lo quieras llamar, no viene a nuestras vidas por ese motivo. Porque eso nos está dañando. ¿Me entiendes? Es como, por eso dice el Señor, no tienes tiempo de hablar a Yom Hará. Estás perdiendo el tiempo. No tienes tiempo de que la levadura haga efecto en tu vida. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo, no hay tiempo para que el pecado crezca en tu vida, la transgresión crezca e inflame la rueda de la creación. No tienes el tiempo. Porque ¿qué dice Santiago 3? La lengua es, ¿cómo es la lengua? ¿Sí? Es un mundo de maldad. Con ella damos vida, pero también damos muerte. Ella dice que ella enciende la rueda de la creación. Eso es tremendo. Eso es la Yom Hará. Ese es la Yom Hará, ese es el grado que nosotros debemos entender. Cuando nosotros, obviamente, detectamos la Yom Hará, hay que erradicarlo de nuestras vidas. ¿Por qué? No puedo ni siquiera hablar un chisme. Porque ese es el punto en cuestión, en que no tengo ni tiempo para hablar chismes. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirte. La boca fue dada para traer de lo espiritual a lo natural, materializado. Por eso mismo el Señor dijo, hágase y fue hecho. Y hágase esto y fue hecho. Y hágase aquello otro y también fue hecho. Realmente. Y creó al hombre y le dio el habla. ¿Para qué? Para que el hombre haga exactamente lo mismo que hizo Hashem. Dice, te creé imagen y semejanza. Puedes declarar específicamente y las cosas se harán. Pero realmente, obviamente, transgredió en un diseño. Y la transgresión específicamente le hizo a él también, obviamente, ¿sí? Determinar, o sea, hablar la Yom Hará. La mujer que me diste. ¿O acaso específicamente lo que él dijo no fue la Yom Hará? No, pero ella fue. Eso es la Yom Hará también. Culpar a otra persona, obviamente, sí. Realmente, cuando realmente la culpa es prácticamente de uno. ¿Entiende algo? Nadie tiene la culpa, ¿sí? La otra persona no tiene la culpa de lo que está pasando, ¿sí? De lo que está pasando en tu vida. Tú tienes la culpa. ¿Por qué uno tiene la culpa? Uno debe entender que somos los que somos culpables de lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque hemos hablado de la Yom Hará aún en nuestro matrimonio, aún en nuestras amistades. Hemos hablado de la Yom Hará especialmente con nuestros hijos y no nos hemos dado cuenta. Cuando realmente cuidamos esa facultad tan elevada, entonces específicamente, ¿sí? El diseño del reino viene sobre esta vida, viene sobre tu casa, viene sobre tu hogar. Tú defines qué atmósfera es en la cual tú quieres vivir. Pero resulta ser específicamente, ¿sí? Que queremos, obviamente, determinar que los otros no lo hagan, pero nosotros sí lo hacemos. ¿Me entiendes? Ese es un punto estratégico. Y estoy dentro, no estoy fuera. Porque esto es para mí primeramente. Esto es para mí primeramente. Por eso mismo, la Yom Hará es equivalente a estos 3 pecados que encierran muchas cosas. Podríamos hablar de inmoralidad de muchas maneras. Podríamos hablar de asesinato de muchas maneras. Podríamos hablar de idolatría de muchas maneras. Lo importante específicamente es que determinemos en esta noche, obviamente, erradicar la Yom Hará, porque este Pesaj que viene es diferente. Este Pesaj que viene es diferente. No habrá un Pesaj como este. Y cuando digo no habrá un Pesaj como este, hay alguna atmósfera que se quiere soltar. Vendrán Pesaj, porque todavía no es el fin. Estamos cerca del fin, no es el fin, pero este Pesaj es el que cambiará tu vida, es el que va a cambiar tu forma de ser, es el que va a cambiar tu economía, es el que va a transformarte. Este es el Pesaj que va a transformarte. Este es el que viene ahora, este es el que va a transformarte. Por eso debemos entender que estos 3 pecados representan la destrucción del ser físico, emocional y espiritual. Cuando uno habla de la Yom Hará, es destruido físicamente, emocionalmente y espiritualmente.
Haz una introspección dentro tuyo y mírate en la noche cuando te vas a dormir y haz una introspección. Y pídele a Dios que te revele cuál es el tipo de Lashon Hara que tú estás llevando a cabo, y vas a darte cuenta que por eso tú estás destruida emocionalmente, o destruido emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Físicamente, ¿por qué? Porque si estamos destruidos emocionalmente, lo que me hace mal por dentro se relaciona hacia afuera. Entonces, por ende, la luz, la Shejinah, ¿sí? La luz del Creador específicamente, ¿sí? No me hace ser bonito, porque se fue la luz del Creador. Entonces viene el mundo espiritual y te dicen que se mueran los feos. ¿Me entienden? O sea, es como que realmente no hay resplandor de gloria en tu vida. ¿Por qué? Porque la parte interna ha sido destruida por tu Lashon Hara, no por lo que influenció la otra persona. La otra persona no influencia nada en tu vida si tú no lo quieres. Pero cuando tú dejas entrar la Lashon Hara de la otra persona, entonces esa persona, tú estás influenciando tu vida con la Lashon Hara de la otra persona. Cuando la otra persona suelta la Lashon Hara, tú lo que tienes que hacer es soltar el perdón. Hacerte shuvá por esa persona misma. Señor, ten misericordia, porque no sabe lo que hace. Y a esa persona le caerá la reprensión encima por no haber entendido. Pero a ti específicamente, no. Entonces tú específicamente no das el rebote. La otra persona viene y te dice algo y tú rebotas. Tú le das el rebote, sueltas hacia la otra persona. Eso también realmente es la Lashon Hara. Nosotros estamos específicamente para determinar una sola cosa: que la Shejinah del Padre sea visible en este tiempo sobre esta tierra. Somos socios en el diseño de la redención y debemos específicamente hacer lo mismo. Utilizar la lengua para la Lashon Hara, para degradar, ensuciar o para causar conflictos y discordias, le quita al hombre la verdadera esencia de su distinción como ser humano, ¿sí? El corromper su facultad más elevada, que es su lengua. Cuando corrompemos nuestra lengua, corrompemos nuestro habla, no podemos crear. Y cuando no podemos crear, entonces tenemos un problema, ¿sí? Nos volvemos pobres. La pobreza, la escasez, la miseria, la ruina, la ira se ocupa de nuestro hogar. Y entonces específicamente, sí, obviamente sí, comenzamos a luchar con la vida que nos tocó. Eso realmente es lo que uno debe específicamente erradicar. Ni pensarlo siquiera, porque el pensamiento, dice, no tengáis pensamientos de mal sobre vuestro prójimo. O sea, no tenga la Lashon Hara, pensamientos de la Lashon Hara contra tu prójimo. Déjalo pasar. Déjalo pasar. Y ya verás. ¿Cuál es la oración entonces que debo levantar? La oración que debo levantar específicamente es: Dios mío, preserva mi lengua de la calumnia y mis labios de la mentira. Dios mío, preserva mi lengua de la calumnia y mis labios de la mentira. Cada vez que me voy a dormir o cada vez que me levanto, debo declarar: Dios mío, en este día preserva mi lengua de la calumnia y mis labios de la mentira. Hacer el mal. Porque cuando mentimos estamos haciendo el mal. El hombre tiene la habilidad de ser un socio, obviamente, en la creación, de crear un nuevo ser. O puede tomar su propio cuerpo y despojarlo de su esencia divina, hablando de la Lashon Hara. Tú decides. Son tiempos de cambio, son tiempos en donde Dios traerá grandes cambios a tu vida. La decisión es nuestra, ¿sí? El significado literal de las palabras de los sabios es que la vida y la muerte están en manos de la lengua. La vida y la muerte están en manos de la lengua. Uno decide, y de esto habla Santiago 3, Santiago capítulo 3. Esto no solamente es, obviamente, antiguo pacto, sino que esto también es, obviamente, el pacto renovado. No hay nada que pueda contradecirse, nada más que lo que hicimos es agarrar Santiago 3 y desglosarlo, simplemente eso. ¿A través de qué? De la vista, de la visión de la Torah, a través de los ojos de la Torah, a través de los ojos, obviamente, de la Kabbalah, a través de los ojos, ¿sí? De la mirada, ¿sí? Del Suara.
a través de la mirada de lo oculto, de todo lo místico que está encerrado en medio del conocimiento de la Torá. Así que damos gracias a Hashem entonces por eso. Vamos a orar. Pongámonos de pie. Hay cosas que venían a mi mente cuando escribía esto. Porque realmente ayer estaba queriendo llevar esto adelante, esta clase. Y sinceramente, ¿sí? Dios me entró un sueño muy tremendo. Y sinceramente le dije a Dios, Señor, no puedo, me voy a dormir. Trabaja en mi vida para que cuando me levante hoy en la mañana pueda escribir o tomar nota de lo que tú quieres hablar. Y me fui a dormir. Y cuando me levanté hoy en la mañana, en la madrugada, o sea, comenzamos a hablar. Pero Dios me habló tremendamente a mí en mi vida. Dios me habló muy claro en mi vida a través de lo que el Señor nos quiere hablar en este tiempo. Y obviamente, seguramente, habrá hablado claro contigo también. Somos agentes de cambio, somos socios en el diseño de la redención de Dios. Debemos entender, obviamente, que la habilidad de ser un socio, que el hombre tiene la habilidad de ser socio en el diseño de la redención de Dios. No podemos perder el tiempo, ¿sí?, con las maldiciones que sueltan otros sobre nuestras vidas. Debemos específicamente ser superiores. Y cuando hablo de ser superiores, tampoco es obviamente, de que nos creamos superiores. Ser superior significa, obviamente, sí, minimizarnos delante de ellos, ser servidores para ellos, obviamente, y expresar la voluntad del Eterno cuando ellos realmente se salen de la órbita, ¿sí? Eso, obviamente, es lo que debemos hacer específicamente, ¿sí? Y, obviamente, tratar con nuestro ego, porque nuestro ego es el que está dentro y el que te dice, mira lo que te dijo, eso no sos vos. Ese no sos vos, lo que te dijo no está mal, mira lo que está haciendo, mira esto, mira aquello. Y hay un montón de cuestiones que se asocian, ¿sí?, para sacarnos del propósito. No permitas que te saquen del propósito. Debes entender específicamente que cuando nosotros determinamos erradicar la Lashon Hara, no solamente de nuestros labios, sino que también de nuestros pensamientos, entonces mi vida cambia 180 grados. Las cuestiones ya no son las mismas. ¿Por qué? Porque estamos sacando el hametz, la levadura. Este Pesaj es diferente. Y vamos a trabajar en eso. Y todo este tiempo vamos a trabajar en eso. Y vamos a trabajar no solamente en este Pesaj, sino que también vamos a trabajar los 49 días del camino, ¿sí? El camino del Omer. Vamos a trabajar los 49 días para llegar a Shavuot. Cuando lleguemos a Shavuot, específicamente, ¿sí?, vamos a hacer una fiesta por la entrega de la Torá. Vamos a hacer una fiesta específicamente por Shavuot, ¿sí?, por el diseño de la fiesta. Ahora damos gracias a Hashem simplemente porque Él nos ha hablado de esta manera y porque sé perfectamente que nos está llevando a caminos maravillosos, cual nunca antes todavía hemos conocido, pero que vamos a conocerlo porque Él tiene, obviamente, la necesidad de hacerlo con nosotros. Damos gracias a Hashem. Aquellos que están de aquel lado, aquellos que están del otro lado mirando este video, te bendecimos, damos gracias a Hashem y bueno, decirte que te esperamos en esta casa, pues te vamos a hacer sentir como en tu casa. Bendecido, un shalom a tu corazón, un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Shalom, shalom.